bueno, ciencia y fe. Es un tema muy controversial, eh, donde he escuchado muchas posturas y posiciones, ¿no? A lo largo de mi vida, conversando con personas, porque algo que me gusta a mí mucho es conversar con la gente y sobre todo escuchar sus opiniones. Y creo que ese tema, en particular, ciencia y fe, es uno de, sobre todo el tema de la ciencia, muchas veces es un obstáculo para las personas cuando quieren conocer más de Cristo, ¿no? Conocer más de Jesús, porque piensan que hay como una especie de, de oposición entre ellas, ¿no? Que hay una pelea entre ellas, que hay un conflicto entre ciencia y fe, y muchas veces las personas no dan ese paso porque no quieren cometer, digamos, suicidio intelectual, ¿no? Y yo mismo me vi reflejado en esto cuando, bueno, años atrás, cuando tuve estas ideas, ¿no? De estas discrepancias con respecto al Génesis, como bien lo mencionó Renzo, es por eso que me gusta mucho. Y bueno, empecemos pues. Yo creo que cuando uno va a hablar o conversar con personas sobre el tema de ciencia y fe, y cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Yo creo que la ciencia y la fe discrepan o están en conflicto, alguien dijo sabiamente que la persona que maneja las definiciones en un debate gana, ¿no? O en una conversación, como que tiene el mayor porcentaje de probabilidad de poder ganar, se podría decir, el debate o llevarse la conversación, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un problema que muchas veces tenemos, que cuando conversamos sobre temas distintos y muy variados, cada uno viene con su propia definición, ¿no? Entonces las personas empiezan a discutir y a hablar basándose en las definiciones que cada uno tiene. Pero es importante siempre poder definir y preguntar a la otra persona, ¿qué entiendes tú por ciencia, ¿no? ¿Qué entiendes tú por fe también? Porque muchas veces la gente allá afuera tiene una idea, se podría decir, errónea y distorsionada de lo que es la fe, y ya lo vamos a ir viendo ahora. Así que eso como introducción. En primer lugar, quiero definir qué cosa es la fe. Pero antes de definirla, quiero mostrar algunas distorsiones de la palabra fe que hay en el ámbito popular y también muchas veces académico, ¿no? Por ejemplo, que hay es una película, no sé si algunos la habrán visto, a mí me gusta mucho La Ley de la Justicia, pero hay una película en el que pelean, pues, o se enfrentan la Liga de la Justicia con los jóvenes titanes, ¿no? Y hay un fragmento, un episodio donde le preguntan a Robin sobre una especie de confianza en el equipo, ¿no? Y que tenga fe. Y él dice que no tiene fe, porque la fe es una creencia basada en la ausencia de datos. Y me pareció muy interesante esa definición, ¿no? Obviamente errónea, pero me puse a pensar cuánta gente al ver esa película ha adoptado también ese tipo de definición. Y no es nueva ese tipo de definición de la fe, errónea de la fe. Robin no fue el primero, sino que creo yo que viene de uno de los, se podría decir, líderes mundiales del ateísmo, que es Richard Dawkins, ¿no? Él en su libro El espejismo de Dios, él hace referencia un poco a la palabra fe, ¿no? Cuando él quiere atacar el cristianismo, él empieza definiendo lo que es. Y el libro se llama el espejismo de Dios, pero en inglés es delusion. Por eso puse ahí la palabra delusion, porque es The God's Delusion, ¿no? O God's Delusion me parece que es. Pero ¿a qué hace referencia? Él dice, Microsoft Word define delusion, que nosotros lo tradujimos como espejismo, como una persistente falsa creencia que se mantiene frente a sólidas evidencias que la contradicen, y en particular como un síntoma de desórdenes psiquiátricos. La primera parte de la definición capta perfectamente lo que es la fe religiosa. Básicamente está diciendo lo mismo que Robin, ¿no? Que es una persistente falsa creencia que se mantiene frente a sólidas evidencias que la contradicen. En otras palabras, Dawkins está diciendo que una persona que tiene fe es aquella que, a pesar de que hay evidencia en contra, uno mantiene la creencia en ese objeto, ¿no? O en aquella cosa que se está creyendo. En este caso, Dios, ¿no? Entonces, a pesar de que hay evidencia en contra de la existencia de Dios, las personas que siguen creyendo en Dios simplemente tienen fe porque
obvian esas evidencias, ¿no? Y esa es un poco cómo define Richard Dawkins. Sin embargo, ¿será esta la fe bíblica o la fe que cada uno de nosotros tenemos? Pero muchas veces pasa que también en la iglesia no sabemos cómo definir fe, ¿no? Y muchas veces definimos también de la misma manera y caemos en el error de los escépticos o de los no creyentes en adoptar ese tipo de definiciones. Sin embargo, creo yo que es factible poder definir qué cosa es una fe bíblica. Para esto, el profesor John Collins, en su libro Ciencia y Fe, él dice lo siguiente: cuando los escritores bíblicos y los cristianos responsables utilizan la palabra fe, suelen hablar en uno de los dos sentidos. El primer sentido de fe cristiana es la confianza hacia Dios porque se está persuadido de que es digno de confianza. El segundo sentido es la fe, es decir, el conjunto de verdades que los cristianos creen. Pero yo quiero quedarme con la primera parte, ¿no? Que dice, fe es la confianza hacia Dios porque se está persuadido de que es digno de confianza. Y básicamente fe es eso, confianza. De hecho, el latín, ¿no? Y el griego, el que deriva la palabra fe, la palabra en español fe, significa confianza. Y cuando tú confías en algo, no confías a ciegas, confías porque tienes ciertas evidencias para poder confiar. Yo siempre pongo el ejemplo de un equipo de fútbol, ¿no? Eh, Me parece que lo escuché de John Lennox, pero imaginemos que Perú hubiera ido al Mundial, ¿no? Yo sé que, bueno, en este caso el equipo de fútbol peruano, ¿no? Para los que son de Perú. Eh, y supongamos que Perú, pues, clasifica y ha pasado las rondas, ¿no? Como octavos de finales, cuartos de finales, y ha jugado bien, ¿no? Espectacular. Perú ha demostrado un juego muy profesional. Llega a semifinales y la rompe también. Y golea, ¿no? Golea a Alemania. Y luego llega a la final. Y conversando con tus amigos, tú dices, oye, yo tengo fe de que Perú va a ganar, ¿no? Y va a campeonar, y va a ganar el mundial. Ahora, ¿eso es una fe ciega? ¿Una fe sin evidencias? No, es una confianza en que tu equipo, en este caso Perú, pues va a ganar debido a cómo tú has visto que se ha desempeñado a lo largo de la competencia, ¿no? Entonces tú tienes evidencia para creer de que Perú tiene la probabilidad o que pueda ganar esa competición, ¿no? Y lo mismo pasa con Dios. Nosotros no tenemos una fe ciega en Dios, sino que por los hechos históricos de Jesucristo, ¿no? Su vida, su muerte y su resurrección, es que creemos que Dios existe, ¿no? En otras palabras, nuestra fe proviene en confianza de los hechos históricos de Jesús. Entonces es por eso que es digno de confianza. Nosotros hemos sido persuadidos por eso, ¿no? Y por muchas otras cosas más. Y para esto también eh, Paul Copan lo define muy, muy sabiamente. Y él dice, la fe bíblica se basa en evidencias que a menudo están disponibles públicamente y en poderosas muestras de signos y maravillas. La palabra fe es principalmente personal. Se refiere a nuestra confianza y compromiso con Cristo. Pero este compromiso de confianza no es un salto ciego, está bien fundamentado. Y es básicamente lo que hemos visto, ¿no? He explicado y lo que mencionó también el profesor John Collins. Así que la fe es básicamente confianza, no es una fe ciega, no es creer a pesar de las evidencias, sino es creer por las evidencias, ¿no? Debido a las evidencias. Así que siempre cuando estemos conversando con un no cristiano, con una persona escéptica, tratemos de corregir, ¿no? Esa mala definición que muchas personas tienen sobre la fe. Por otro lado, ¿qué es la ciencia? Ahora, la palabra ciencia sí es muy difícil de poder definirla, como ya muchos sabrán. Hay varios escritos sobre qué cosa es ciencia, incluso muchos filósofos de la ciencia se siguen preguntando hasta el momento, ¿no? ¿Cómo podemos definir ciencia? Es muy, muy difícil tratar de encapsular en ciertos párrafos lo que la ciencia realmente abarca. Pero eh, he encontrado algunas definiciones que podrían sintetizar, ¿no? Generalmente, de manera general, lo que es el trabajo de la ciencia. Para esto, primero quiero mostrar la definición que nos presenta un filósofo de la ciencia ateo, ¿no?
que se llama Michael Ruse. Y él dice, el lugar obvio para empezar es el aspecto más llamativo de la ciencia. Es una empresa empírica sobre el mundo real de las sensaciones. Esto no quiere decir que la ciencia se refiera únicamente a entidades observables. Toda ciencia madura contiene elementos inobservables como los electrones y los genes, pero en última instancia se refieren al mundo que nos rodea. La ciencia intenta comprender este mundo empírico. En otras palabras, nos está diciendo que lo que compete a la ciencia es el mundo natural, ¿no? Y no sé si habrán escuchado de la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica dice, lo resume de manera espectacular. Dice, ciencia, cualquier sistema de conocimiento que se ocupa del mundo físico y sus fenómenos, y que implica observaciones imparciales y experimentación sistemática. En otras palabras, la ciencia es básicamente el estudio de este mundo natural, ¿no? No implica una observación, un estudio del mundo sobrenatural. Por eso cuando la gente dice, oye, pero ¿por qué no hay evidencias científicas de que Dios existe? Es porque no, ese es un estudio que no le compete a la ciencia per se, ¿no? Porque recordemos que la ciencia tiene límites y lo vamos a ver más adelante. Pero eh, entonces, después de haber definido, que creo yo que es muy importante, qué cosa es la ciencia y qué cosa es la fe, creo que podemos embarcarnos en este diálogo, ¿no? De si realmente hay un conflicto o no entre ambas palabras, ¿no? Entre ambas empresas, se podría decir. Como ya les mencioné, para muchas personas el tema de Dios y ciencia es un tema básicamente de opuestos, ¿no? O bien eres una persona racional que mira la evidencia empírica y que solo toma decisiones en base a los hechos, o bien eres alguien que le va como a lo trascendental, ¿no? Una persona de fe, una persona religiosa, pero no puede ser las dos. Y muchas veces he escuchado personas que creen que no hay científicos creyentes, ¿no? Pero esto creo yo que es un poco comprensible cuando vemos cómo el ser humano ha creado dioses a lo largo de la historia, ¿no? Eh, lo que se conoce como el dios tapa agujeros. Y muchas veces la gente piensa que nosotros como cristianos creemos en ese tipo de dios. Eh, si recordarán a Zeus, por ejemplo, ¿no? Zeus, el dios del rayo. Entonces la gente creía que, no sé, pues cuando había un rayo era porque Zeus estaba obrando, ¿no? O cuando llovía era, no sé, pues el llanto de los dioses, ¿no? Entonces este tipo de ideas, la ciencia ha ido trayendo luz y ha ido eliminando, ¿no? Este tipo de pensamientos. Entonces hemos ido explicando esos sucesos de manera natural. Entonces la gente piensa de que ya no hay explicación para Dios, ¿no? Porque ya se ha ido tapando esos agujeros en los que Dios había estado eh, metido, ¿no? Como que rellenándose. Entonces ya en el siglo XXI deberíamos madurar y olvidarnos de todas estas supersticiones, ¿no? Eso nos dicen, de todos estos mitos y de Dios, ¿no? Reconocer que Dios es un invento más. Pero realmente esto no es así, ¿no? Nosotros no creemos en un Dios tapa agujeros, no creemos en un Dios que rellena la ignorancia del ser humano. No es que porque no podemos explicar algo, entonces llevamos a Dios. Y creo yo que ahí sí se produce un conflicto entre ciencia y fe cuando se usa de esta manera la opción o la existencia de Dios, ¿no? La explicación de lo divino, cuando, cuando no necesariamente es así. Ahora, también hay otra pregunta que surge, ¿no? ¿Ha sido la ciencia o la religión, en este caso la fe, un freno al progreso científico? Bueno, el influyente matemático y filósofo Bertrand Russell, él comentó una vez en este libro, ¿Por qué no soy cristiano? Él dijo que estoy tan firmemente convencido de que las religiones hacen daño como de que son falsas. Y en este popular y controvertido libro, Russell lanzó la acusación de que el cristianismo en particular ha servido como oponente a todo progreso intelectual, especialmente al progreso científico. Y desde los tiempos de Russell, otros
defensores del naturalismo se han hecho eco de esta afirmación, ¿no? Incluso la hemos escuchado posiblemente en las palabras de muchos compañeros de nosotros, de trabajo, en la universidad, en el colegio, ¿no? Haciendo referencia a que si no hubiese sido por la religión, hubiéramos, no sé, pues la ciencia hubiera desarrollado mucho más de lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? Entonces se afirma de que el cristianismo es incompatible o incluso hostil, ¿no?, a los hallazgos de la ciencia moderna. Y muchos en nuestra cultura ven al cristianismo como no científico, ¿no? En el mejor de los casos, porque hay otros que lo ven como anticientífico, ¿no? Como que realmente los cristianos tienen como una fobia a la ciencia, ¿no? Y los conflictos entre las teorías científicas y la fe cristiana han surgido a lo largo de los siglos, eh, sin ninguna duda, ¿no? Sin embargo, el nivel de conflicto ahí ha sido a menudo exagerado y la influencia positiva del cristianismo en el progreso científico muchas veces no es conocida, no se reconoce lo que el cristianismo ha influenciado en el transcurso del tiempo al despegue científico. Eh, Recordemos la revolución científica, ¿no?, en el siglo XVI, que muchos de los pioneros eran cristianos, eran personas que tenían, bueno, eran creyentes, no necesariamente cristianos. Pero ¿de dónde surge toda esta idea de que la ciencia y la fe tienen un conflicto, ¿no?, entre sí? Bueno, surge por eh, este libro, ¿no? Este libro de Andrew White, en el que básicamente aquí él trata de describir y trata de mostrar de que los cristianos tienen una aversión a la ciencia, ¿no? Y descubre o describe a los cristianos como fanáticos que se aferraban a la afirmación bíblica de que la tierra era plana. Y White lo que hace aquí es poder exponer cómo los cristianos eh, aparentemente estaban ya frenando, ¿no?, lo que la ciencia, o en este caso los científicos, trataban de explicar y trataban de mostrar y de seguir descubriendo. Y cómo los cristianos en esta época pues empezaron a hacer que con las creencias disminuya este progreso. Pero no necesariamente esto pasó así. De hecho, hay muchos mitos, ¿no?, con respecto al tema del cristianismo siendo un freno de progreso científico. Y es así que Rodney Stark, quien es un sociólogo, él un poco refuta esta idea de White, ¿no? Y él dice lo siguiente. Dice, el libro de White sigue siendo influyente pese a que los historiadores modernos de la ciencia la descartan como poco más que una polémica. El mismo White admitió que lo escribió para desquitarse con los cristianos críticos de sus planes para Cornell, que es una universidad. Muchas otras de las explicaciones de White son tan falsas como la de la Tierra plana y Colón. Básicamente lo que estaba diciendo White era que como los cristianos querían creer en una tierra plana basadas en evidencias bíblicas, ellos se estaban oponiendo al progreso científico, a cómo la ciencia estaba descartando esas ideas, ¿no? Sin embargo, un estudio exhaustivo por parte de Ron Starr descarta esas afirmaciones por parte de White. Luego, también yo creo que la religión proporciona o ha proporcionado el marco conceptual en que la ciencia ha podido florecer. Es decir, las bases cristianas que tuvo la ciencia permitió de que la ciencia haya surgido y haya despegado como lo hizo, ¿no? No sé si diría la ciencia surgió por el cristianismo, pero sí que fue influenciada por esta, ¿no? Y sobre todo por la idea de que tenían los primeros científicos, cuando, como mencioné anteriormente, cuando surgió esta revolución científica. La idea que tenían de que el mundo había sido creado por Dios y por tanto el mundo era comprensible y también inteligible, que se podía entender, que se podía estudiar. Esta idea que ellos tenían proporcionó herramientas para seguir descubriendo este mundo natural, ¿no? Y para que haya surgido este universo requirió saber de que hay un orden, ¿no? Entonces esta idea que ellos tenían les proporcionó justamente
los distintos medios para que personas como, eh, aquí están como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Boyle y Pascal pudieran hacer los descubrimientos que hicieron en su tiempo, ¿no? Y las grandes contribuciones que nos dieron a la ciencia y a la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el clima intelectual que dio origen a la ciencia moderna fue justamente configurado de manera decisiva por el cristianismo. Y no solamente porque la mayoría de estos, de los pioneros fueron creyentes, no todos fueron cristianos, pero fueron creyentes, sino que también la cosmovisión bíblica, como mencioné, proporcionó una base para que la ciencia moderna surgiera y floreciera. Hablando de un poco de esto, el apologista William Lane Craig, él menciona que es interesante ver cómo la ciencia en Occidente, moldeada por una influencia cristiana, despegó de manera distinta que lo hizo en Oriente, ¿no? Y eso debido justamente al hecho de que las bases cristianas que tenía aquí en Occidente. El teísmo cristiano afirmaba que un Dios infinito, eterno y personal creó el mundo ex nihilo. La creación refleja, de hecho, lo que dice Génesis, ¿no? En 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta creación de la nada justamente pudo florecer o pudo mostrarse mucho tiempo después. Y por eso es que creo que también la ciencia puede falsificar y verificar afirmaciones de la religión. Nuevamente, la creación de la nada. Por mucho tiempo se creía de que el universo era infinito, ¿no? Que era eterno, que no había tenido ni un principio ni un fin. Eh, la Biblia siempre, los cristianos siempre se mantuvieron firmes en su decisión o en su manera de pensar de que el universo tenía un comienzo, pero mucho tiempo después, gracias a, bueno, Georges Lemaitre y otros más, empezaron a desarrollar ciertas teorías en el que mostraban cómo el universo sí pudo tener eh, un inicio, ¿no? De hecho, se dice que eh, Albert Einstein tuvo renuencia a aceptar la teoría del Big Bang justamente porque sonaba a creacionismo, ¿no? Sonaba a que se estaba haciendo ciencia en favor de los creacionistas o en este caso de los cristianos. Por otro lado también tenemos el principio trópico o lo que comúnmente se conoce como el ajuste fino, ¿no? Y el hecho de que este mundo es producto de un diseño inteligente. Ahora, bien como lo menciona aquí William Lane Craig, el término ajuste fino no significa que es diseñado, sino es la expresión. La expresión es un término neutro que no dice nada sobre cómo se explica mejor el ajuste. El ajuste fino solo significa que el rango de valores permisibles de vida para las constantes y cantidades es extremadamente estrecho. Y nuevamente, el cristianismo menciona, ¿no?, de que todo ha sido creado por Dios, que hemos sido diseñados por Dios. Y la ciencia nuevamente puede falsificar o refutar estas ideas. Pero con el avance científico hemos visto cómo la ciencia ha servido de apoyo para estas cuestiones, ¿no? E incluso es un argumento a favor de la existencia de Dios, como lo mencionó ya Renzo en las clases pasadas, ¿no? El argumento del ajuste fino, de cómo las constantes cosmológicas eh, son bien precisas para permitir la vida, ¿no?, en este universo. Y nosotros podemos concluir de que es justamente el hecho o la muestra de un diseñador inteligente en base a algunas preguntas, ¿no? Como lo menciona Alistair McGrath. ¿Es una mera coincidencia que las leyes de la naturaleza sean tales que es posible la vida? ¿Podría ser esto una importante pista con respecto a la naturaleza y destino de la humanidad? Porque con esto no estoy diciendo de que la ciencia per se está avalando la existencia de Dios, ¿no? Sino que la ciencia nos muestra datos, como bien lo vimos al inicio, estudia el mundo natural y nos muestra y nos presenta esto, que el universo está ajustado finamente para que haya vida en todo el universo, ¿no? Cuando es poco probable. Y en base a reflexiones nosotros podemos llegar a creer y a considerar de que
este diseño o este ajuste fino se debe no al azar o a una necesidad física, sino al hecho de que ha sido diseñado por una mente inteligente. Ahora, ya para ir terminando, quiero mencionar también, que creo que es pertinente, ¿no? El tema del nuevo ateísmo. El nuevo ateísmo básicamente es un movimiento ateo que con beligerancia y altanería critica la religión y en particular el cristianismo. Y aquí puse las imágenes de 4 de sus miembros más importantes, ¿no? Como, que se hacen llamar de hecho los jinetes del nuevo ateísmo. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett. ¿Y por qué estoy resaltando eso en esta charla? Y es que ellos atacan al cristianismo enfocándose en justamente este tema, ¿no? En que el cristianismo o las religiones son peligrosas y son también dañinas para el conocimiento, tanto científico como cualquier otro conocimiento. Entonces ellos alegan de que solamente podemos tener conocimiento real basados en la ciencia, ¿no? Que si no tenemos si no tenemos evidencia de algo, no podemos saber o estar seguros de que eso es verdaderamente cierto. Y muchos de ellos caen en este error, lo que se conoce como el cientificismo. ¿Y qué es el cientificismo? Bueno, el cientificismo, en las palabras de Edward Fesser, es la opinión de que todo el conocimiento real es conocimiento científico, que no hay ninguna forma racional y objetiva de investigación que no sea una rama de la ciencia. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿puedes darme una evidencia científica de que Dios existe? Está cayendo justamente en este error, en el cientificismo, ¿no? Está básicamente aduciendo de que solamente podemos conocer en todas las esferas de la vida y del conocimiento por medio de la ciencia. No hay otro camino más que el de la ciencia. Y esto lo repiten, lo replican muchos otros científicos, ¿no? Y suena científico también. Por ejemplo, tenemos a Peter Atkins, que dice lo siguiente: el método científico es el único medio para descubrir la naturaleza de la realidad. O también a Alex Rosenberg, que dice, los métodos de la ciencia son los únicos caminos fiables para asegurar conocimiento acerca de cualquier cosa. Entonces, vemos que con frecuencia, no solamente en el ámbito popular, sino también en el ámbito académico, mucha gente cae en este error, ¿no? En creer que la ciencia, entre comillas, es todo súper poderosa. Ahora, no estoy diciendo ni desmereciendo la ciencia, sino que estoy considerando que la ciencia tiene límites, ¿no? Como bien lo estuve mencionando. ¿Por qué? Porque la ciencia abarca solamente el mundo natural. No podemos, por ejemplo, saber que algo es bueno o que algo está mal o algo está bien por medio de la ciencia, ¿no? Hay otras formas de poder tener otro tipo de conocimiento. En este caso, ¿cómo sabemos si Dios existe o no? Bueno, podemos saber en base a otros medios, otros caminos, no necesariamente en base a la ciencia. De hecho, hay un libro que se llama Los límites de la ciencia y es algo muy curioso porque menciona lo siguiente. Dice, el teórico que sostiene que la ciencia es el principio y el fin de todo es un ideólogo con una doctrina peculiar y distorsionada. Para él o ella, la ciencia ya no es un sector del trabajo cognitivo, sino una cosmovisión con todo incluido. Esta es la doctrina no de la ciencia, sino del cientificismo. Adoptar esta postura no es celebrar la ciencia, sino distorsionarla. Y tenemos que estar siempre alertas porque en varias conversaciones se filtran estas ideas cientificistas, ¿no? De parte de mucha gente, queriendo demandar evidencia científica de algo que escapa del objeto de la ciencia, ¿no? Del objeto de estudio de la ciencia. Pero no es así. Ahora, en la enciclopedia de Stanford de filosofía, lo resume de manera muy clara. Dice, una forma de distinguir entre ciencia y religión es la afirmación de que la ciencia se refiere al mundo natural, mientras que la religión se refiere tanto a lo natural como a lo sobrenatural. Las explicaciones científicas no apelan a entidades sobrenaturales como dioses o ángeles, ni a fuerzas no naturales. En otras palabras, el poder
demandar evidencias científicas de Dios estaría siendo absurdo, ¿no? Porque está nuevamente escapando de los objetos de estudio de la ciencia. Entonces, no se puede tener una explicación de eso, de Dios en este caso, basados únicamente en la ciencia. Ahora, mencioné también al inicio de que para mucha gente es incompatible el hecho de que una persona sea eh, científica y también creyente, ¿no? Incluso algunos desconocen de que existan personas que sean creyentes y que sean también personas de ciencia. Y es por eso que quiero mostrar rápidamente algunos científicos creyentes, ¿no? Entonces la pregunta ¿es racional creer en Dios para una persona científicamente informada o ésta debe negarlo? Yo creo que hay ejemplos indiscutibles de personas razonables y científicamente informadas que creen en Dios. Y muchas veces no lo sabemos, ¿no? O hay gente allá afuera que no conoce, que piensa que solamente los creyentes están metidos en la iglesia y que si uno llega a conocer de ciencia, fácilmente te vas a librar de estas supersticiones, ¿no? Cuando no es el caso. Así que bueno, primero está Alan Sandage, ¿no? Quien es un astrónomo y también es miembro del personal, o fue miembro del personal emérito de los observatorios en Pasadena. También está otro astrónomo, que es un astrónomo alemán, Gustav Tammann. Como pueden ver, él también fue un director del Instituto Astronómico de la Universidad de Basilea en Suiza. También fue miembro del Consejo del Observatorio Europeo Austral y entre otras cuestiones más, ¿no? Son personajes que no solamente han estudiado ciencia, sino que han contribuido mucho al avance científico en estos nuevos tiempos, ¿no? Luego está George Ellis también, quien es un becario de la Royal Society, profesor emérito también distinguido de sistemas complejos en el Departamento de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. También es ganador del premio Templeton en el 2004. También está Don Page, quien es un becario de la Royal Society de Canadá. Es un distinguido profesor universitario de física en la Universidad de Alberta. Y él también estudió bajo Stephen Hawking. De hecho, Don Page cuenta que varias veces ha tenido conversaciones con Stephen Hawking sobre el tema de, de Dios, el multiverso y cuestiones científicas y de fe. Y es muy interesante lo que cuenta Don Page de sus conversaciones con Hawking. Luego también está Christopher Isham, ¿no? Que es otro físico. Y por último está Francis Collins, quien es un médico genetista y fue también pues, director del proyecto Genoma Humano, ¿no? Que creo que muchos han conocido. Entonces, esto de acá lo muestro porque pocas veces se sabe de gente que está metida en las ciencias duras, ¿no? Y no solamente de manera superficial, sino dentro del campo y que es cristiana, ¿no? O que mantiene su fe, que es creyente. Todos los que he mostrado aquí, de hecho, son cristianos y muchos también están enfocados en seguir hablando en temas de ciencia y religión, ¿no? George Ellis, por ejemplo, él pertenece a la Sociedad Internacional para la Ciencia y Religión y siempre está eh, realizando ponencias sobre estos temas, ¿no? Enseñando a la gente cómo no hay un conflicto inherente entre ciencia y religión, sino que se pueden complementar. Y como les mencionó Renzo, quería darles un bonus, ya para terminar, un poco sobre ciencia y génesis, ¿no? Eh, Creo yo que parte de la creencia del conflicto entre ciencia y fe parte un poco por esto, por el tema del Génesis, ¿no? De saber exactamente cómo es que Dios creó el universo. Ahora, yo sé que hablar del tema de Génesis y sobre todo el capítulo uno es muy demandante, muy complejo también, pero no quiero en este momento pues adentrarme, ¿no? De manera profunda a estos estudios, solamente quiero de manera general mostrarles cómo dentro del cristianismo tenemos algunas interpretaciones con respecto al Génesis 1, ¿no?
hay posturas concordistas y no concordistas, es decir, que hay posturas que leen la Biblia a través de ojos científicos como otros que no lo hay, ¿no? Que no lo hacen. Entonces, básicamente, estas posturas surgen de buenos motivos, ¿no? Del hecho de mostrar al mundo de que no hay una incompatibilidad entre lo que dice el Génesis 1 y lo que vemos en la naturaleza o lo que nos dice la ciencia. Por eso quiero mostrar solamente tres interpretaciones con respecto al Génesis 1. Hay muchas más, no son las únicas. Y lo hago también recordando de que muchos de estas personas que adoptan estas posturas mantienen eh, una o consideran que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y tienen una alta estima a la Biblia, a lo que dice la Biblia. Eh, no estoy mencionando o poniendo posturas de personas que han dejado su fe y simplemente han querido adoptar o tratar de leer o encapsular lo que dice la ciencia para que esté de acuerdo lo que dice la Biblia con la ciencia, sino son personas serias que en sus estudios, ¿no? Han llegado a estas interpretaciones. Y también, ¿por qué? Porque lo digo de manera personal, es que muchas veces nos encapsulamos en solamente una postura y creemos de que esa es la postura bíblica, ¿no? Y creo yo que a veces se hace daño en el sentido de que, lo digo de manera personal, con mi historia personal, a mí se me enseñó solamente una postura. Y cuando yo empecé a indagar un poco más sobre estos temas, yo creía de que, bueno, que no podía ser cristiano si creía en otra cosa, ¿no? Por lo que se me hacía muy difícil seguir los mandatos eh, bueno, no es que se me hacía difícil, sino yo quería seguir los mandatos de Jesús porque me había enamorado de la persona de Jesús, pero no podía estar de acuerdo con los cristianos en temas de ciencia, por lo que yo pensé que simplemente debería descartar todo ello y dejar el cristianismo, ¿no? Porque yo no quería cometer suicidio intelectual. Pero cuando vemos y mostramos a las personas de que en realidad hay otras posturas, creo que puede ser de ayuda, ¿no? Para muchas otras personas, incluso si tú no crees en esa otra postura, ¿no? Así que, bueno, voy con la primera, que el primero está el creacionismo de tierra joven, quien básicamente dice que la creación ocurrió hace unos 6.000 años, durante 6 días de 24 horas, en el orden descrito de Génesis 1, ¿no? Ellos también mencionan de que el diluvio de Noé en Génesis fue un evento global y que la muerte comienza con la caída. Y por ejemplo tenemos a Kenham, Moller, básicamente ellos leen el Génesis 1 de manera literal, ¿no? Luego están los creacionistas de Tierra Vieja, que ellos interpretan la palabra día como un largo periodo de tiempo. Ellos rechazan la macroevolución, afirmando de que es biológicamente insostenible, pero ellos consideran de que Dios creó milagrosamente a Adán y Eva, ¿no? Y consideran de que obviamente pues la Tierra tiene miles de millones de años. Tenemos a Faisal Rana, Hugh Ross, John Lennon, quienes abarcan en esta postura. Son científicos cristianos que tienen experiencia y varios escritos en el tema. Luego está también el teísmo evolutivo. Esos son cristianos que aceptan la teoría de la evolución, rechazando la interpretación literalista del Génesis 1, porque consideran de que la Biblia no es una fuente confiable de conocimiento científico, pero sí es una fuente confiable de conocimiento acerca de Dios. Básicamente nos dicen de que el Génesis 1 no trata de mostrarnos cómo Dios creó el mundo, sino que trata de mostrarnos que Dios es el creador del mundo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en estas posturas a Alistair McGrath, a Francis Collins, quien lo mencioné a su momento, al físico John Polkinghorne, y entre otros más, ¿no? Y ellos también son ejemplo de científicos que son cristianos. Los tres son científicos. Los. Disculpe, no había pasado la diapositiva. Acá está el teísmo evolutivo. Francis Collins, Alistair McGrath y John Lennox y John Polkinghorne. Los tres son científicos. Los de la creacionismo de Tierra Vieja también son científicos. Y vemos cómo su fe no les causa problemas al momento de realizar sus investigaciones científicas. Y bueno, solamente para terminar, creo yo que es válido el consejo que nos deja Paul Copan
de hecho de parte de Agustín, en realidad, que Paul Copan recoge el consejo de Agustín de Hipona. Él dice lo siguiente: Agustín escribió en su significado literal del Génesis acerca de cuán vergonzoso es para los cristianos mal informados hablar de la ciencia con los incrédulos bien informados y de mentalidad científica. Si los cristianos dicen tales falsedades sobre la ciencia y otras áreas de estudio, ¿tomarán en serio estos incrédulos que conocen los hechos que ellos mismos han aprendido de la experiencia y la luz de la razón a los cristianos en temas como la resurrección de los muertos, la esperanza de vida eterna o el reino de Dios? Básicamente, Copan nos está exhortando a que si queremos adentrarnos en estos temas de ciencia y fe, podamos estudiarlos, ¿no? No podamos estar inventando o simplemente cuando alguien nos hace una pregunta poder decir cualquier cosa, porque probablemente podamos toparnos con una persona que conoce de ciencia y al ver de repente nuestra deshonestidad intelectual, no les va a parecer o vamos a tener menos autoridad moral para poder hablarles sobre, no sé, la resurrección de los muertos, la esperanza de vida eterna o el reino de Dios. Entonces, Copa nos está exhortando a que podamos tener seriedad en estos temas, ¿no? Y que podamos estudiarlos. Yo sé que es complicado muchas veces, de que son temas muy complejos, pero creo yo que parte de nuestra tarea como cristianos es poder mantener una honestidad intelectual. Y cuando alguien nos pregunta algo que no sabemos sobre estos temas, porque, bueno, no somos científicos o no sé si acá habrá alguien que está estudiando ciencia, personalmente no lo soy, pero es bueno y válido decir, no lo sé, no sé, ¿no? Permíteme buscar una respuesta, permíteme preguntar, porque también en la humildad eh, se ve el testimonio como cristianos, ¿no? El hecho de que no lo sabemos todos, pero probablemente ya alguien habrá respondido esa pregunta, ¿no? Pero debemos siempre mostrarnos humildes. Si sabemos la respuesta y estamos informados, bueno, bien, pues respondámoslos, pero si no, también vale decir que no. Así que, bueno, solamente quería terminar con esto, ¿no? Con este consejo que me parece muy pertinente. Y nada, espero que este tema haya sido de bendición. Yo sé que hay puntos que no se han tocado, que faltan, porque es un tema muy complejo, un tema muy amplio también, pero espero que pueda ser de bendición eh, este tema, ¿no? Así que bueno, nada, gracias por escuchar y por estar ahí.